¿Qué tal, queridos amigos? El hecho es que el centro histórico de la Ciudad de México ya está cerrado, pero el presidente convoca para el próximo domingo a su primer informe trimestral de su ya largo segundo año de gobierno, porque en realidad ya van diciembre, enero, febrero y marzo. No es trimestral, sino cuatrimestral. Pero esto es lo de menos. El hecho es que en Palacio Nacional se van a reunir 50 personas, de esos muy buenos para aplaudir, separaditos, como en las conferencias del secretario, subsecretario de Salud en funciones presidenciales, Hugo López-Gatell, y ahí va a hablar de sus realizaciones, sobre todo va a destacar la importante obra que realiza en la Sierra de Sinaloa, en la carretera, haciendo la carretera que va de Badiraguato a La Tuna y a otras comunidades, en donde se asienta precisamente la mayor parte de los sicarios del cártel de Sinaloa. Ahí donde manda Ismael El Mayo Zambada, al que nadie menciona. Siempre se menciona al Chapo, a la madre del Chapo, pero no al líder, que es Ismael. Así, con estas confusiones, nos mantienen siempre en la inercia a los mexicanos. Yo creo que es de mal gusto, en una situación como la que estamos pasando, atreverse a rendir un informe cuatrimestral, cuando lo que queremos es resolver este problema tremendo de la pandemia. Y sobre todo, resolver el problema de nuestra economía que se nos viene encima como catapulta. La ventaja que yo veo en este asunto de la economía es que como la pandemia fue universal, todas las economías están a la baja y entonces pues es factible que no nos dañe tanto la recesión, que es inevitable. ¿Por qué? Porque todas las economías se tendrán que ayudar unas a otras para salir avante. Esta es la ventaja. Si nada más México tuviera el problema, pues obviamente la recesión sería más terrible, puesto que las otras economías despegarían. Yo no soy economista, pero estoy tratando de entender el conflicto. Sobre todo porque seguramente el presidente va a echar las campanas a vuelo y va a decir que nosotros estamos blindados contra el coronavirus, como ya lo dijo en alguna ocasión, o bien contra los efectos de la economía a nivel mundial. Cualquier cosa que diga el presidente hay que ponerla siempre en puntos suspensivos, porque lamentablemente no nos ha dicho la verdad sobre las estadísticas reales del coronavirus en México. Y no quiero alarmar, no quiero que me digan que soy el agorero del fatidismo. No, del fatalismo, perdón, fatidismo. Ya de tanto estar encerrado, se nos empiezan a olvidar hasta los vocablos. Espero que sea nada más un lapso momentáneo, y no como lo de los presidentes, que se emperran en sus conceptos, aunque estén fuera de toda lógica. Como por ejemplo cuando el presidente habla de los conservadores e incluye a los críticos que no somos conservadores, que no somos de izquierda, dentro de esa gama de mexicanos a los que él se niega a gobernar, como si nada más tuvieran este privilegio los partidarios suyos. Y es ahí donde comienzan una y otra vez las maledicencias, donde comienzan las sospechas, las dudas acerca del quehacer del presidente de la República. Porque si él habla en un informe cuatrimestral, tendremos necesidad, lógicamente, de analizarlo y de decir en dónde está fallando. A ver cuántas veces menciona la palabra narcotráfico. A ver cuántas veces menciona que los periodistas hablamos porque nos quitaron el bozal, es decir, porque somos perros.
Y luego se molestan cuando yo hablo de los perros de caza de Andrés Manuel López Obrador que están mordisqueando a los críticos y que les molesta cualquier referencia que no sea el aplauso inútil, que únicamente blinda al presidente y lo hace creer que sigue manteniendo una alta popularidad, lo que no es cierto. Ya está por abajo de la media y algunas encuestas lo señalan ya apenas arribita del 40%. En fin, esto es cuestión de cálculos, es cuestión de lo que ustedes piensen. Cuando todavía podíamos salir de casa, las opiniones eran muy encontradas, pero muy desfavorables para el presidente. Y esto no solamente por el mal manejo que se le dio al coronavirus desde el principio, cuando sabíamos que vendría esta pandemia, sino sobre todo por los absurdos de saludar a la madre del Chapo, de comer con los sicarios del cártel de Sinaloa, de hacer barbaridad y media, cuando no hay necesidad ni siquiera que se mueva del Palacio Nacional. Ahí va a dar su informe en su casa, en su residencia, y está bien que se quede ahí tranquilito, que no viaje más en avión tomándose la temperatura, porque eso pone en riesgo a los pasajeros. Ya siquiera que tenga un poco de prudencia, no por él, sino por los demás. Él dijo que él ya no se pertenecía a sí mismo el día de la apoteosis presidencial, cuando asumió el cargo de presidente. Pues bien, si no se pertenece a sí mismo, sino a la ciudadanía, pues que respete a la ciudadanía, evitando el doble lenguaje, el doble mensaje. Por un lado, confínense, por el otro, el presidente no lo hace. Y esto pues evidencia una falta de hilos conductores entre los miembros de la presidencia y del gabinete presidencial. Lamentablemente, este informe es inoportuno, será superficial, no dudo mucho que niegue lo innegable. Nada más falta que diga que no hay coronavirus en México, cuando todos sospechan que los números están manejados a la baja para evitar, digamos, un miedo mayor entre los mexicanos. Porque el mayor daño que se está haciendo es que el confinamiento no es hijo del coronavirus. Sí, bueno, será el padre el coronavirus, pero la madre es el miedo. El miedo más el coronavirus resulta que es estar encerrados en casa. Pues que también cumple el presidente. Va a dar su informe, ya no va a ser multitudinario en el Zócalo con la apoteosis incluida, pero quién sabe qué se le ocurra. A lo mejor sale a dar la vuelta por el Zócalo. No creo que vaya a ir a misa catedral porque no hay misas, a menos de que él decrete lo contrario y le pida al cardenal que abra el templo para que pueda él rezarle con sus estampitas que bloquean los males al Santísimo. No sé si el cardenal se atreva a semejante cosa, pero por lo menos los mexicanos ya abrimos los ojos y ya vemos a López Obrador de una manera distinta. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.